estado presentando es clave para presentarlo hoy. Es un tema que Daniel no lo pudo comprender hasta que el ángel vino y le explicó una parte, pero aún así el ángel le dijo: cierra las palabras de esta profecía porque esto es para el tiempo del fin. Y así Daniel lo hizo, y recién ahora es que este tema se está comprendiendo. El tema de los de 1300 días o años. Como ustedes pueden ver en Daniel capítulo 8, versículos 26 y 27, el ángel Gabriel vino y le presentó la primera parte del sueño, el significado del carnero con los dos cuernos. A Daniel se le presentó el significado del macho cabrío con el cuerno grande, y se le dijo que el primero, el carnero con los dos cuernos, representaba a los medos y los persas. ¿Por qué a Daniel no se les presentó a Babilonia? Porque ya Babilonia había pasado. Ya Daniel la visión la tuvo en los tiempos de los medos y los persas. Pero la otra parte que tenía que ver con los 2300 días, el ángel en 3 ocasiones le dijo: esta profecía es para el tiempo del fin. La visión de las tardes y la mañana, guárdala, séllala. Quiere decir que no se iba a poder comprender sino hasta el tiempo del fin. Precisamente en Daniel 8, 26 y 27 dice el profeta que él se quedó como espantado porque no entendía la visión. Y en el hebreo la palabra que él usa no entendía la mara. Hay dos palabras en Daniel 8. Para referirse a la visión completa se usa haset, pero para referirse a la visión de las 2300 tardes y mañanas se le dice la mara. Entonces, cuando Daniel en el capítulo 8:27 dice: y yo estaba atormentado porque no entendía la visión, dice la mará, o sea, refiriéndose a la profecía de los 2300 días. Luego en Daniel 9:23, después de una de las oraciones más lindas de la Biblia que el profeta elevó a Dios, dice Daniel 9:23 que el ángel Gabriel viene y le dice: ahora vine para hacerte entender la visión. Y la palabra que usa es mara, o sea, la visión de los 2300 tardes y mañana, que representa días. Y allí pues le da la visión de las 70 semanas, que es parte de esa visión grande que lo trasladaba hasta el tiempo del fin. Es una profecía bíblica que es como el álgebra y la trigonometría. Para usted poder entender álgebra y cuadrados y cómo que se llama, y cuadrado no quebrado, ¿verdad? Y geometría del espacio, usted tiene que aprender primero la matemática básica, ¿verdad? Y la multiplicación y las divisiones, etcétera, etcétera. Y después entonces usted puede dedicarse a los quebrados, a esa álgebra, a esa trigonometría, a esa geometría del espacio, etcétera. Entonces la profecía de los 2310 es bastante profunda, pero ya muchos de ustedes comprenden un poco, otros la van comprendiendo poco a poco. La verdad es progresiva, y en Daniel vemos ese principio. Porque cuando ustedes ven la primera profecía que Dios le da a Daniel, bueno, la primera profecía que se encuentra en Daniel no se la dio a Daniel, sino al rey. Y como el rey no podía entender mucho, le dio la profecía en grandes rasgos. Pero luego a Daniel le da la profecía con el mismo significado que tenía la profecía del rey, pero ahora Dios le introduce más detalles a Daniel. Vamos a ver algunas cositas de esas. Y luego en el capítulo 8 le vuelve a dar a Daniel parte de los reinos que le presentó en las profecías anteriores, pero con más detalle. Y en el capítulo 8, los animales que aparecen en la profecía de Daniel 8 eran precisamente los animales que se usaban en el santuario, precisamente lo que se usaban en el día de la expiación, en el día del juicio. Entonces ya eso nos da una idea de qué era lo que Dios le quería decir. Pero dice Daniel capítulo 12, versículos 4 en adelante, 4 al 10, que Dios le dijo a Daniel: y tú cierras las profecías de este libro hasta el tiempo del fin. La ciencia aumentará. Y eso lo estamos viendo ahora, ¿verdad? Y los entendidos entenderán.
Dios le daría sabiduría a sus hijos para que en el tiempo del fin entiendan estas profecías. Padre querido, nos ponemos en tus manos para que tu palabra nos ilumine, para que podamos captar el mensaje, que el Espíritu Santo tome control de nuestras mentes y que más que todo tu palabra pueda traer bendición a nuestras vidas. En este tiempo de dolor, donde tantas tragedias ocurren día tras día y tantas vidas humanas se pierden y nuestros corazones están dolidos, te pedimos, oh Dios, que tú traiga alivio, esperanza, fortaleza y paz a nuestras vidas. Y que también nos ayude a mirar en todas estas cosas el tiempo de tu venida que se acerca. Gracias porque mis hermanos y hermanas y nuestros amigos y amigas nos acompañan esta noche. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Bueno, entonces ayer estuvimos viendo cómo el santuario se contaminaba. Mencionamos, entre otras cosas, que habían 4 maneras como el santuario se podía contaminar. Una de ellas era a través de los pecados y las impurezas de Israel. Porque recuerden, y eso siempre lo venimos mencionando, cuando usted colocaba su mano sobre el cordero, sus pecados pasaban ¿a dónde? Al cordero. Aunque era un acto simbólico, Dios lo consideraba como una realidad, porque uno por fe hacía esto. Pablo le llama a esto el viejo pacto en Hebreos. Entonces, esa sangre de ese cordero moría por causa del pecado suyo. Y ya esa sangre estaba contaminada de pecado, entonces eso contaminaba el santuario. Levítico 16 y 19. Dice Dios, tienen que purificar el santuario de las impurezas y de los pecados de los hijos de Israel. También otra cosa era la sangre del animal contaminado, porque esta sangre del animal que moría se colocaba en los cuernos del altar y también en los cuernos del altar del incienso, cuando el sacrificio era por toda la congregación o por los mismos sacerdotes, que ellos también tenían que hacer sacrificio por sus pecados. Tercero, los sacerdotes se contaminaban porque a veces algunos de estos animales ellos debían comerlo asado y así llevaban el pecado, dice Levíticos 10, 12 al 17. También el santuario se contaminaba cuando alguien cometía un pecado grave. Levítico 20, 2 y 3. Por ejemplo, alguien que tomaba a su hijo y se lo sacrificaba al dios Moloc. Eso era considerado una afrenta. Dios dice, eso contamina mi nombre, mi santuario. Esa persona debe ser eliminada del pueblo. O sea que también pecados así, aunque no eran llevados al santuario, la persona debería morir, porque en este caso, miren cómo son las cosas, en este caso no había redención para esa persona. Ellos mismos debían cargar con la culpabilidad de su pecado. O sea, nadie podía morir por esa persona que cometían ese tipo de pecado tan horrendo. Así que de esa manera el santuario se contaminaba y por eso necesitaba ser purificado una vez al año, en lo que se constituía en el día del juicio. Dios le dice al pueblo en Levítico 16, 16 lo siguiente: de esta manera limpiaréis el santuario de las impurezas de los hijos de ¿qué? De Israel, le dice el Señor. Lo mismo debe hacer con la tienda del encuentro, la cual está en medio de ellos y de sus impurezas. Entonces el sacerdote tomaba durante el día de la expiación. ¿A dónde me fui? ¿A qué mundo me fui? Oh. Bueno. Ahorita seguimos, a ver lo que hacemos. Estamos tratando aquí de ver cómo nos ponemos al día. Durante el día de la expiación, cuando se limpiaba el santuario de toda la contaminación que se adquiría durante el año, porque miles de gente iba a confesar sus pecados allí, entonces se sacrificaban, se hacía el sacrificio continuo del cordero, pero también se sacrificaban machos cabríos y otros animales para limpiar tanto el lugar santo como el lugar santísimo del santuario, y se hacía con sangre. Hay algunos que han dicho que el santuario humano se puede contaminar, pero no el santuario celestial.
queriendo decir con esto como comparar que el santuario celestial se contamina porque en realidad el pecado no puede llegar al cielo. Pero esto no es cierto. Los pecados humanos llegan hasta el cielo y también contaminan el santuario. ¿Saben por qué? Porque Cristo, quien carga nuestros pecados, también lleva sobre sí nuestras rebeliones, dice la palabra. A ver si esto quiere funcionar. Ok, vamos a seguir y ustedes me disculpan. Ok. De acuerdo a Jonás 1:2 y Apocalipsis 18:5, los pecados nuestros llegan ¿a dónde? Al cielo. Los pecados e iniquidades nuestros están escritos en los libros celestiales. La Biblia habla de libros que contienen todo lo que nosotros hacemos. Mateo 12:36 y 37. ¿Qué dice Jesús? Por tu palabra será justificado, por tu palabra será condenado. Isaías 65:6 y 7 habla de cómo nuestras iniquidades están escritas delante de la presencia de Dios. Primera de Corintios 4:5 dice que de toda cosa oculta incluso nosotros daremos cuenta en el día del juicio. Apocalipsis, gracias. Apocalipsis capítulo 20 versículo 12 habla de esos libros que en los cielos existen y que se abrieron a la hora del juicio. Entonces el cielo por esa razón se contamina. Esa era la causa por la que Dios le pidió al pueblo que sacrificara durante el día de la expiación corderos y machos cabríos para purificar el santuario. Ahora, esos corderos y esos machos cabríos eran símbolo ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Dice Pablo en Hebreos 9:19 al 28, que fue pues necesario que la figura de las cosas celestiales, ¿cuáles eran las figuras de las cosas celestiales? Esta. Aquí la puerta, que es figura de Cristo. El cordero, ¿figura de quién es? ¿Quién murió en la cruz del Calvario? Cristo. ¿Quién es el agua de vida? Cristo. La luz del mundo que estaba en el candelero es Cristo, el Espíritu Santo. El pan de vida es Cristo, el que intercede y que eleva a Dios nuestras oraciones por nosotros es Cristo. Y aquí en el lugar santísimo Él es nuestro abogado y Él es nuestro juez. Entonces dice Pablo, fue pues necesario que la figura de las cosas terrenales fuesen purificadas, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios. ¿Por qué? Porque mientras que el santuario terrenal era purificado con sangre de animales, el santuario celestial fue purificado ¿con qué? Con la sangre de Cristo. Por eso Pablo habla de mejores sacrificios. Pero dice, no entró Cristo en el santuario hecho de mano, sino figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. De acuerdo al apóstol Pablo, y lo repite varias veces, en el cielo hay un santuario. Y en ese lugar Jesús es quien intercede por nosotros. Jesús es el que nuestros pecados no solamente los perdona en base a lo que Él logró, porque Él pagó la penalidad aquí, sino también en base a su pureza y a su justicia. Y también Jesús es el que nos presenta ante el Padre. La salvación nuestra depende de Jesús, porque en el cielo se nos ve gracias a lo que Jesús ha hecho por nosotros. Por eso es que a Cristo le debemos todo. Y es por eso que el apóstol Pablo dice que no hay otro camino, no hay otra manera, no hay otra forma de llegar ante Dios que a través de Jesucristo. Es la única manera. Por eso nosotros ensalzamos y alabamos y glorificamos el nombre de Cristo. Así que Jesús intercede ante el Padre por nosotros. Ese es el mensaje principal del santuario. Ahora, como el día de la expiación ocurría en el día 10 del mes séptimo en el pueblo de Israel. Pero en el cielo, ¿cuándo va a ocurrir la purificación del santuario? ¿En qué momento? Así como el día de la expiación era como un día de juicio en el pueblo de Israel, así también lo será en
el santuario celestial. Los pecados necesitan ser purificados. El santuario del cielo necesita ser purificado de los pecados humanos. Entonces Dios le reveló a Daniel en qué tiempo iba a purificar el santuario. Y vamos a verlo rapidito aquí. Anoche empezamos tratando acerca de este tema. Y pues hoy vamos a tratar de continuar. Ok, ahora parece que va a venir porque sentí un temblor aquí. Vamos a ver. Miren, él me hace esto, pero Gerta viene y le tiene miedo. Gerta viene y con mirarlo de una vez funciona. Y a mí pues ahí está. Bueno. La contaminación del santuario. Dios le reveló a Daniel la causa y el tiempo donde esto iba a ocurrir. Cuando leemos en Daniel 8, 13 y 14, se le comunicó al profeta y se le dijo: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? La respuesta fue: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario sería purificado. El contexto en el cual, le dijeron estas palabras al profeta Daniel es el siguiente. Él tuvo esta visión. En Daniel capítulo 8, Daniel tuvo la siguiente visión, lo que le comentaba ahorita. Dice que miró y vio un carnero con 2 cuernos, que representaba a los medos y los persas, que se fortalecía, pero vino un macho cabrío, que esos son de la familia también de las cabras, con un cuerno grande en su frente y le pegó al carnero, o sea, a los medos persas, y lo destruyó. Entonces este macho cabrío se engrandeció, ese cuerno que tenía se dividió en 4. Alejandro Magno, ustedes saben, cuando Alejandro Magno murió, el rey, el primer monarca de Grecia, el imperio se dividió entre sus 4 generales porque no tenía hijos. Y después que el imperio cayó, entonces surgió otro poder. Dice aquí la profecía de Daniel 8 que surgió un cuerno pequeño que se engrandeció. Y ese cuerno pequeño, señores, tiene una historia muy tremenda, porque aunque era pequeño, creció tremendo. Dice aquí la profecía: y el macho cabrío se engrandeció mucho, y cuando estaba en su mayor fuerza, aquel cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron 4 cuernos prominentes hacia los 4 vientos del cielo. ¿Y qué pasó? Después de eso, dice la palabra, porque la profecía sigue. Ok, aquí está. Perdón. Otra vez vamos a ver. Ok, a ver si viene por ahí. Gracias. Dice la palabra: y de uno de ellos, de esos vientos, salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente, hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo. Y las estrellas del cielo echó por tierra. Y parte del ejército del cielo echó por tierra y las pisoteó. ¿Qué quiere decir cuerno en profecía? Poder. Cuando ustedes se lea Daniel capítulo 8 verso 20, el ángel Gabriel le dice a Daniel: y el cuerno que viste es este poder, y el otro cuerno es este poder. O sea, allí mismo lo explica. Daniel 8, 20 y 21 señala lo que significa cuerno, poder, reino. Así que después de Grecia iba a surgir un poder, el cuerno pequeño, que también en Apocalipsis 7, lo que conocen la profecía, hace un trabajo tremendo y horrible. Ese cuerno pequeño iba a hacer un trabajo tan grande que iba a afectar el santuario. Todo esto que nosotros estamos viendo aquí, el evangelio de Cristo está explicado aquí, lo iba a afectar. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, que aún contra el príncipe del ejército se engrandeció, el cuerno pequeño, quitó el continuo. ¿Qué era el continuo? El continuo sacrificio era el sacrificio que se hacía en la mañana y en la tarde del cordero, que representa a Cristo. Dice: este cuerno pequeño vino y eliminó el continuo sacrificio. ¿Y qué más? Y el lugar de su santuario fue echado por tierra, echó por tierra la verdad. ¿Quién es ese cuerno pequeño? Por el tiempo en el cual la historia fue dicha y lo que representa, ese cuerno pequeño representa Roma. Roma, tanto imperial como papal. O sea, Roma, tanto Roma
como dicen, Roma pagana como Roma religiosa. Porque ustedes saben que Roma fue un imperio férreo que reinó por muchos años, pero luego se debilitó. Las tribus bárbaras lo debilitaron y luego que se dividió, pues vino la iglesia de Roma, tomó el poder y hasta los títulos de los emperadores lo adquirieron, sumo pontífice. Eso viene de los emperadores que eran Máximo y que eran todas esas cosas. Entonces Roma tiene en la profecía de Daniel dos momentos: Roma imperial y Roma papal. Entonces el cuerno representa, aquí en Daniel 8, representa las dos fases. Ese cuerno pequeño dice atacó a los santos. Eso es muy importante, señores. Echó por tierra la verdad, pero también atacó al pueblo de los santos. Dice el versículo Daniel 8, 24, me parece, que atacó al pueblo de los santos. O sea que representa a Roma, tanto imperial como papal. La verdad del santuario fue echada por tierra. ¿Saben por qué? Y les voy a leer este escrito de un historiador. Porque la iglesia de Roma cambió el sistema del evangelio que el santuario presenta. Eso es terrible, atreverse a hacer todas esas cosas. También Daniel 7 decía que iba a intentar cambiar los tiempos y la ley. O sea que estamos hablando de un poder que es terrible y tremendo. Este poder hizo cosas increíbles. Aquí este historiador señala lo siguiente. Aquí les voy a leer a ustedes sobre lo que hizo este sistema sobre el evangelio. Ok. El cuerno pequeño inició un sacerdocio, una mediación y un plan de salvación falsos. ¿Por qué? Porque Jesucristo, que es nuestro sacerdote, fue sustituido por seres humanos falibles. Dios y su palabra fueron sustituidos por la tradición, a tal punto que usted se lee en la Biblia los 10 mandamientos, pero en el catecismo encuentra que están cambiados. Eso es un atrevimiento contra Dios y contra su palabra. Las palabras más sagradas de la Biblia fueron atrevidamente cambiadas por este poder. También implementaron una serie de cosas, porque la verdad más linda que presenta el santuario es que usted y yo somos salvos por gracia. No hay nada que podamos hacer, no hay penitencia por grande que sea. Me enseñaron anoche unos escalones, Yuleisi, por ahí, son 100 y pico, ¿verdad? Y a veces hay gente que piensa que subiendo esos escalones de rodillas varias veces alcanza mérito para que Dios lo perdone. Pero la cruz nos enseña que no. La salvación es por gracia y por misericordia de Dios. Pero este poder instituyó un sistema que incluso la salvación se lograba a través de dinero. Hay una hermana que no sé si nos está viendo, si estamos transmitiendo, pero ella se quedó sorprendida cuando se murió un familiar en Dominicana. Fue con su hermana y lo que le dijeron fue: por tanta cantidad, para que salga del purgatorio va a tomar varios días, pero si paga esta sale inmediatamente. La hermana que me contó ya no lo podía creer. O sea, si paga tanto, sale rápido del purgatorio. Si paga poco, dura varios días. Eso es el evangelio. Eso es una blasfemia contra Dios. Pero este sistema cambió la verdad del santuario, la tiró por el suelo, la echó, como dicen, la estrujó. O sea, contaminó también el santuario, porque esos pecados así contaminan el santuario. Entonces, el ángel estaba preocupado porque este poder político religioso, durante un tiempo de la historia, especialmente durante la Edad Media, hizo cuanto quiso. Destruía a los cristianos, perseguía al pueblo de Dios. Y la pregunta que le hicieron a Daniel: ¿hasta cuándo? Bueno, que Daniel escuchó que un ángel le preguntó a otro: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio? ¿Hasta cuándo el santuario estará echado por tierra? ¿Hasta cuándo va a ser esta prevaricación? ¿Hasta cuándo el ejército
del santuario será pisoteado. Y la respuesta fue hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. ¿Qué significa eso? Más adelante el ángel Gabriel le dice a Daniel en Daniel 8, 17, como ustedes pueden ver aquí, y 19, se lo repite dos veces, Daniel 8, 17 y Daniel 8, 19. Entiende que la visión es para el tiempo la visión de los 2300 días, que equivalen a años, es para el tiempo porque hay muchos de otra denominación que dicen que no, que eso se cumplió en Antíoco Epífanes, que él con una puerca que sacrificó en el templo contaminó el santuario. Pero Antíoco Epífanes apenas duró en el reino menos días que lo que dice aquí. Y Antíoco Epífanes no vivió en el tiempo del fin. Antíoco Epífanes fue un rey de los griegos. La profecía lo decía. Esta visión es para el tiempo del fin. Esta Marat es para el tiempo del fin. En el versículo 26, de nuevo el ángel Gabriel le vuelve a decir, ya es la tercera vez, la visión de las tardes y la mañana que te fue presentada es verdadera y tú séllala. La palabra sellar quiere decir, no la puedes entender, tiene que quedar sellada. ¿Por qué? Porque es para un futuro distante. Y dice Daniel 8:27, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. ¿Qué era lo que Daniel no entendía? Esto de los 2300 días. ¿Qué querrá decir esto? 2300 días, luego el santuario sería purificado. En Daniel 9, el ángel Gabriel le explica a Daniel parte de la visión del capítulo 8, que el profeta no entendió. Después nos gustaría dedicarnos, porque esto toma tiempo, cada cosa de esta es un seminario o seminario de varios días. Pero en Daniel 9, Daniel comienza a orar. Recuerden que en Daniel capítulo 8 termina con la preocupación de Daniel de que no entendía la visión. Así termina Daniel 8. Y en Daniel 9, Daniel comienza a orar porque se están cumpliendo ya los años que dijo Jeremías de la profecía de los 70 años de que el pueblo iba a volver de nuevo a su tierra, y él no veía nada ocurriendo, estaba preocupado. Y Daniel comenzó a orar y a confesar a Dios. Y después, en el versículo 23, dice que no había bien terminado su oración cuando el ángel Gabriel vino con presteza y dijo, Daniel, varón muy amado, creo que allí que le llaman muy amado, porque Daniel era muy amado. Si usted ora mucho, en el cielo se lo llama a usted muy amado, porque el que ora, ¿hasta dónde se dirige? Hasta detrás del trono, aquí, casi delante del trono de Dios. Se recuerden que el santuario dividía una cortina, esto representa el trono de Dios, y aquí está el altar del incienso. Y entonces, desde aquí se oraba, desde aquí el sacerdote le presentaba a Dios la confesión de la persona que iba a entregar su cordero por sus pecados. Así que el que ora está ¿dónde? Está cerca de la presencia de Dios. Recuerden el versículo que leímos el otro día, que dice que el incienso representa las oraciones de los santos, dice Apocalipsis capítulo 5, versículo 8 y Apocalipsis 8:3. Y el incienso vio el profeta San Juan que estaba ante el trono de Dios. Así que la persona que ora y ora de todo corazón en el cielo es muy amada. A Daniel se le decía, varón muy amado. He venido para hacerte entender la visión. En hebreo la palabra que se utiliza allí es Mara. Y en el capítulo 8, Mara solamente se utiliza para referirse a los 2300 días. ¿Qué indica eso? Porque hay algunos que dicen de otra denominación, no, Daniel 9 no se relaciona con Daniel 8. Eso es otro mundo. O dicen Daniel 8 no tiene que ver nada con el santuario. No solamente lo menciona el santuario, sino que los animales que Daniel vio en la visión era lo que se usaban en el día de la expiación, para que ustedes vean que hay bastante conexión. Entonces, se le dijo a Daniel, he venido para hacerte entender la visión. Un poquito, porque recuerden que la visión era para el tiempo del fin. Así que a través de esta parte, Dios le daría la introducción a Daniel de esa visión. 70 semanas están determinadas, debería decir cortadas. Solo que este término solamente se usa una vez aquí.
y no hay otra forma de compararlo con otros versículos de la Biblia, pero lo correcto es cortada. Los judíos lo entienden así. 70 semanas están cortadas. ¿De dónde están cortadas? De la profecía mayor, de la visión mayor, que es los 2300 días. Y dice, están determinadas para tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Algunos piensan que eso decía y ungir a Cristo, pero el original habla de ungir al santuario. Que recuerden que el santuario fue ungido con la sangre de Cristo. Sabe pues y entiende que desde la orden para edificar y restaurar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, ¿habrá cuántas semanas? 7 semanas y 62 semanas. 7 más 62, ¿cuántos son? 69. ¿40 y cuánto? 69. Señores, ustedes comieron mucha sopa. 62 más 2 son 69. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. O sea, primero presenta las 7 semanas más las 62 semanas y después de esas 62 se le quitará la vida al Mesías en esa otra semana, son 70. Confirmará el pacto con muchos y a la mitad de esa semana 70 harás hacer el sacrificio y la profecía. Entonces aquí vemos cómo se cumplió. Vamos a ver el cuadro, cómo se cumplió. Señores, esto que le estoy dando es un poco profundo, pero vamos a caer a algo que ustedes van a entender. Para muchos esto es la primera vez en su vida que escuchan esto. Y es una profecía de la más profunda de la Biblia, pero es muy significativa porque esta profecía se iba a cumplir para el tiempo del fin. Y ya estamos viviendo en el tiempo del fin. Esta profecía nos indica que nosotros debemos pisar fino porque la hora de su juicio ha llegado. Entonces, ¿qué nos dice esta profecía sí, hay una antes de esta, a ver si aparece aquí. Ajá, pero aquí tenía otra, creo, o aquí está. Aquí está la de las 70 semanas. Primero le dice las primeras 7 semanas. Recuerden que estas semanas no son de día, porque si hubiesen sido 70 semanas, eso es un año y pico. 70 semanas de años. Le estuvimos hablando del principio día por año, que se encuentra en número 14:34, Ezequiel 4:6 y en varias otras partes de la Biblia. En profecía muchas veces un día equivale a un año. Entonces 70 semanas son 490 días o años. Y esa es la fecha que cuadra, porque precisamente cuando usted la calcula, da exactamente con el nacimiento de Jesús, con la muerte de Jesús también. Las primeras 7 semanas, la reconstrucción de Jerusalén, los primeros, ¿verdad? Los primeros 7 semanas son 49 días o años. Luego, las 62 semanas, 62 más 7 son 69, hacen 483 años. A los 483 años, porque dice, después de las 7 semanas más las 62 semanas, ¿qué va a pasar? ¿Quién sí va a aparecer? Miren lo que dice, se lo voy a leer de nuevo. El Mesías príncipe iba a venir. Vamos a ir atrás de nuevo. Miren lo que dice la profecía. Que después de aquí está. Después de las 7 semanas más las 62 semanas, vendría el Mesías príncipe. ¿Lo vieron? En la parte 2 dice, sabe pues, que esto se me fue muy para adelante. Aquí está. La segunda parte dice, sabe pues y entiende que desde la salida de orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, ¿habrá cuántas? 7 semanas más 62 semanas. Entonces aquí en el cuadro podemos ver, aquí está en el cuadro, que después de las 7 semanas más 62 semanas fue que Cristo fue bautizado precisamente en el año 27. En el año 27, pues recuerden que hay un problema con la calculación de antes de Cristo y después de Cristo, de 3 años atrasado. O sea que en el año 27 Cristo fue bautizado. Y luego decía allí que a la mitad de la última semana Cristo sería crucificado, porque dice cesaría el sacrificio, precisamente en el año 31. Y después a la otra mitad de esa semana terminaría ya
la oportunidad para el pueblo judío. Por eso Dios le dijo a Daniel, 70 semanas, o sea, 490 años están determinados, están cortados para tu pueblo. Sabemos que a partir del año 34, con el apedreamiento de Esteban, ¿qué pasó? El evangelio pasó ¿a quiénes? A todos los gentiles. Antes era el pueblo judío los únicos, pero ahora el evangelio pasa a todos los gentiles, porque ya dejó Israel de ser exclusivamente el pueblo de Dios. Ahora el pueblo de Dios lo constituye todo aquel que cree en todas partes. Esa profecía se cumplió al pie de la letra, pero esa profecía iba a ser cortada de los 2300 días, porque precisamente el ángel le había dicho, he venido a enseñarte la mara, o sea, la visión que tú no entendiste. Así que cuando hacemos los cálculos, 2300 días y le rebajamos los 457 en donde comenzó, que fue con el decreto de Artajerjes, uno de los reyes de los medios y los persas, el año nos da 1844. Da 1843 en la calculadora, pero es por el problema del año cero que hay que añadirlo. Porque recuerden, cuando los años vienen antes de Cristo, viene año 5, año 4, año 3, año 2, año 1. ¿Y cómo dice el calendario? No, las calculadoras matemáticamente sí, porque recuerden que el cero es parte de la numeración. Pero cuando se calculó no se incluyó el año cero, entonces 1843, hay que añadirle el año cero para que dé 1844. Es un detallito ahí que pasó cuando se hizo el cambio de antes de Cristo y después de Cristo. Pero el cero es el primer número, ¿ustedes lo sabían? No es el 1, es el 0. Cuando llegamos a 9, ahí está completo. Y el 10, ya eso es como una columna más. El 10, el 11, todo eso hasta el 19. Del 0 al 19, ¿cuánto hay? Hay 10. Luego del 20, que está el 0, hasta el 29. Luego el 30, eso, no sé si ustedes me están entendiendo. El 0 es el primer número. Pero hubo un problema ahí que no se incluyó, por eso hay que añadírselo. Entonces, la cantidad nos da 1844. Como ustedes pueden ver, esta profecía es maravillosa, pero requiere mucho estudio de la palabra de Dios, que se estudie con determinación, con oración y también con tiempo. Pero lo más importante de todo esto, señores, es lo siguiente. Vamos a ver entonces ahora lo siguiente. En Daniel 8, Daniel ve que un carnero, un macho cabrío y luego un cuerno pequeño. Y después del cuerno pequeño, ¿qué es lo que Daniel ve? Purificación del santuario, los 2300 días. En la otra visión que Daniel tiene, vamos a irnos allí ahora rapidito a Daniel capítulo 2 y capítulo 7, encontramos lo siguiente. En Daniel 2, cuando Dios le mostró al rey Nabucodonosor los reinos del mundo, ¿cuáles fueron los reinos que le presentó? Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Y después de Roma iba a venir el reino de Dios. Claro que, como ustedes podrán ver, y estudien ustedes en eso en sus casas, siempre el énfasis, porque noten ustedes, y debemos seguir en la pista a Dios, siempre el énfasis Dios lo coloca en la cuarta bestia. La mayoría de los versículos y la mayoría de las explicaciones están en la cuarta bestia. ¿Por qué? Porque ahí es que estaba el concón. Ahí es que iban a pasar muchas cosas interesantes. Por eso Dios da muchos detalles acerca de la cuarta bestia que no da de las otras. Entonces en Daniel 2, a través de esa estatua, su cabeza de oro Babilonia, sus pechos de plata Medo-Persa, su vientre de bronce también representa a los griegos, y las piernas de hierro y barro cocido abajo junto con los pies representa a Roma. Exacto. Entonces, en Daniel 7, Dios le presenta a Daniel 4 bestias. Y una representa a Babilonia, la otra representa a los Medo-Persia, la otra representa a quién? A Grecia. Y la última bestia, que era espantosa y terrible, ¿a quién representaba? A Roma. ¿Y qué tenía esa cuarta bestia de Roma? 10 cuernos. ¿Y qué simbolizan cuernos? Reinos, poderes. El imperio romano se dividió. Pero de esos 10 iba a salir un famoso cuerno pequeño,
que dice Daniel 7, 21 en adelante, iba a perseguir al pueblo de Dios, lo iba a hacer de todo, iba a pensar en cambiar los tiempos y la ley, iba a hablar blasfemia contra Dios, etcétera, etcétera. Un cuerno pequeño que creció y se hizo poderoso representa a Roma, tanto imperial como Roma papal. Luego de eso, Daniel vio un juicio en el cielo. Y luego de ese juicio dice, el reino de Dios es dado ¿a quiénes? A los santos del Altísimo. Yo les quiero pedir a ustedes un favor. Esta noche, cuando ustedes vayan a sus casas, por favor, léanse a Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7. Y traten de ver la secuencia. Especialmente concéntrese en la interpretación que el ángel le da a Daniel. Y luego cuando Daniel le pregunta, ¿y qué acerca de la cuarta bestia y de los 10 cuernos y del cuerno pequeño? Y entonces el ángel le dice esto y lo otro. Para que ustedes se den cuenta que después del cuerno pequeño que representa a Roma, tanto imperial como papal, la persecución de la iglesia en la Edad Media, murieron millones de cristianos, fueron asesinados vilmente, porque no querían arrodillarse ante un hombre o porque leían la Biblia. Era un pecado leer la Biblia y muchas otras cosas horribles pasaron. Dice que después de ese tiempo iba a venir juicio en el cielo, porque el juez se sentó y los libros fueron ¿cómo? Abiertos. Daniel ve una escena de juicio. Entonces, ¿por qué le menciono esto? Porque como ustedes ven aquí, Daniel 2, Daniel 7 y Daniel 8, Dios le está mostrando a Daniel el mismo asunto, pero hay un creciendo. Cada vez más Dios está interesado en señalar las cosas que iban a pasar en el cuarto reino. Y en Daniel 8, pues vemos cómo la purificación del santuario cae en el mismo tiempo que el juicio de Daniel 7. Eso es para que ustedes se gocen y hagan una hilación. ¿Qué tiene todo esto que ver con esto? Bueno, vamos a ir cayendo, aterrizando, como dicen. Aquí están las fechas aproximadas de los reinos terrenales mencionados en Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8 y Daniel 9. Babilonia estuvo reinando desde el 605 al 539 a.C. Daniel vivió todo el tiempo de Babilonia. Medo-Persa del 539 al 331. Grecia del 331 al 168. Roma pagana, o sea, Roma imperial, estuvo reinando desde el 168 hasta el 476. Algunos dicen que fue hasta el 538. Pero a partir de 476 Roma comenzó a debilitarse por las tribus bárbaras que comenzaron a invadirla. Y ya a partir del 476-538, quien ocupa el lugar de Roma es Roma religiosa. La iglesia popular ocupó el lugar de Roma. Toda la riqueza del imperio romano la tiene la iglesia de Roma, porque cada imperio recogía la riqueza anterior. O sea, toda la riqueza de Babilonia la agarraron los medos y los persas. Los persas, exacto, los persas al ser conquistados por Alejandro Magno y los griegos, toda esa riqueza la adquirieron los griegos. Pero cuando Roma conquista a los griegos, le quita todas sus riquezas. Por ejemplo, las riquezas y el oro del templo de Jerusalén, ¿dónde fue a parar? A Roma, porque ellos eran los jefes en ese tiempo. Pero cuando el imperio romano cae, el obispo de Roma, que tenía bastante fuerza, logró crear un ejército y logró conquistar. Bueno, y se hizo poderoso. Ustedes saben que en la Edad Media hasta los reyes venían y se le arrodillaban al sumo pontífice, entre comillas. Entonces, Roma papal heredó a Roma imperial, Roma pagana. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, esta Roma papal estuvo reinando ¿hasta cuánto? Hasta 1798, cuando el general Beltier, que comandaba las fuerzas napoleónicas, vino y apresó al sumo pontífice en Francia y le quitó su poder. La profecía decía que en este tiempo, cerca de este tiempo, era que iba a comenzar el juicio en el cielo. ¿Ustedes me están captando?
¿Cuánto tiempo iba a durar ese juicio en el cielo? No sabemos. Pero Apocalipsis 20 dice que el juicio del milenio va a durar ¿cuántos? 1000 años. Porque dice Apocalipsis 20, y vivieron y reinaron con Cristo ¿cuánto? Los que recibieron facultad de juzgar fueron sentados en los tronos. O sea, siempre he dicho, cuando la Biblia dice y vivieron y reinaron, para usted reinar, usted tiene que compartir el trono con alguien, ¿verdad? Y nosotros vamos a compartir el trono con Jesús, porque vamos a juzgar. Pablo lo dice en 1 Corintios 6, 2. Muchas cosas le estoy metiendo a ustedes, y algunos de ustedes tal vez es la primera vez que escuchen esto y estén más perdidos que el hijo pródigo en Nueva York. Pero aquí vamos cayendo, señores. Aquí vamos cayendo. Dice el tiempo del juicio. Vámonos entonces a Daniel 7. El tema de hoy se titula el tiempo del juicio, y ya en estos 5 minutos voy a terminar. Vi que este cuerno pequeño combatía a los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de día y pronunció que juicio. ¿Qué fue lo que pronunció? Juicio en favor de los santos del Altísimo. Por eso es que dice Pablo, el juicio comienza por la casa de Dios. Entonces, en el día del Yom Kippur, el juicio se hacía a favor de los santos, porque Dios quería ver quiénes eran fieles, o que quería que se supiera quiénes eran los fieles, porque Dios todo lo sabe. Daniel 7, 21 y 22. Pero se sentará el juez en juicio y le quitará el dominio. ¿A quién? Al cuerno pequeño, por completo y por siempre. Porque este cuerno pequeño, como dice Apocalipsis, que fue, que no es, pero que será, volverá y querrá hacer sus travesuras, pero Dios le quitará finalmente ¿qué? Su poder. Sí, Señor. Y usted y yo estamos viviendo tiempos solemnes, porque estamos cerca de esos tiempos. A ver si esto me da las últimas. Ok, aquí está. Y el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo le será dado al pueblo de los santos del Altísimo, dice Daniel capítulo 7, versículo 27. Pero hay otra declaración también ahí en Daniel 7, versículo 9, 10 y 21, que nos habla del juicio. Dice allí: mientras yo miraba, fueron puestos tronos, y un anciano de muchos días se sentó. Un río de fuego salía delante de él. Miles de millares le servían. Millones de millones asistían ante él. Imagínense una sala donde quepan millones de millones. Solamente en una dimensión divina que escapa a nuestra comprensión puede ocurrir esto. El juez se sentó. Es una escena de juicio universal, porque hay millones y millones. El juez se sentó y los libros fueron ¿cómo? Abiertos. Y luego dice la parte, hasta que vino el anciano de día y pronunció juicio en favor de los santos. O sea, el lugar santísimo del santuario prefigura ese juicio, donde Dios ha de juzgar preadvenimiento a su pueblo. Por eso yo le decía que ahora viene lo importante de esto. ¿Qué significa esto, hermanos queridos? Que como nosotros estamos viviendo en un tiempo de juicio, que no sabemos cuánto tiempo va a durar, nosotros necesitamos, como hacía el pueblo de Israel, afligir nuestras almas. Durante el tiempo del juicio, que empezaba con el toque de trompeta el día 1 del mes séptimo, y el día 10 era el día del juicio, el pueblo ayunaba mucho. El pueblo vivía confesándose. Todo el mundo trataba de agradar a Dios, de buscar de Dios, de consagrarse a Dios, porque si el día 10 lo encontraba a usted medio flojo, se lo llevaba. Nosotros también estamos viviendo un tiempo especial. Dios está juzgando a sus hijos, a su pueblo. Nuestras vidas, ¿cómo se verán? Por eso es que es importante que nosotros tengamos en cuenta que Jesucristo debe estar cerca de nuestras vidas. Jesucristo debe estar en todo momento en nosotros, al comienzo y al final del día. Jesucristo debe estar en el medio del día. Él debe ser nuestro compañero. Nuestros pensamientos deben ser a favor de Jesucristo. Debemos hacer lo que a Jesucristo le agrada. Debemos escuchar lo que a Jesucristo le agrada. Debemos hacer lo que a Jesucristo. ¿Por qué? Porque si estamos en Cristo en el día del juicio, ¿quién será el juez? Cristo. ¿Y quién será el abogado? Entonces nosotros vamos a estar bien. Si tenemos a Cristo, es importante nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque este día llega y nos encuentra. Si nos encuentra con Cristo, no vamos nosotros a tener ningún problema. Por eso, como dice el apóstol Pablo, y este consejo lo pensó
pensando en el día del Yom Kippur. Aquí en Hebreos 10:25, y con eso terminamos, Jesús dice a través del apóstol Pablo, miren lo que dice el apóstol Pablo: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, tanto más cuanto veáis que aquel día, y la palabra que usa aquí es la que los judíos entienden como Yomá, se acerca. Y tanto más cuando veáis que aquel día, el día Yoma, se acerca. Se refiere al día del juicio. Si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Pablo dice que ese fuego, que debe ser para los malos, no debiera ser para nosotros, pero la primera parte de los versículos nos habla de que debemos prepararnos porque el día de Yomá se acerca. El día del juicio se acerca. Entonces, ¿cómo debemos prepararnos? Manteniéndonos en Cristo. Pablo dice, de la misma manera que recibiste a Cristo, mantente en Él. Jesús dice, separados de mí nada podéis. Es el tiempo, mis queridos hermanos, que nos unamos más a Cristo. Que nosotros caminemos con Cristo. Que nos confesemos a Cristo para que Él cargue nuestros pecados y que nosotros hagamos esfuerzos grandes en buscar de Dios, porque el tiempo que estamos viviendo es solemne. Necesitamos que Jesús nos rescate. ¿Cuántos quieren pedirle al Señor que los rescate? Vamos a estar en pie. Hugo y Débora van a cantar, y mientras ellos cantan, órale a Dios para que te ayude a estar preparado. Hemos querido presentar este tema de una forma rápida, pero lo solemne de este tema está en lo siguiente. En el momento que nuestras vidas se juzguen, lo que más va a importar es lo que Jesús esté haciendo en nuestras vidas. Porque lo que el cielo ve no es a nosotros, sino a quién. Lo que Cristo hace en nosotros. ¿Cuáles son los méritos que se elevan en nuestras oraciones? Nuestras oraciones son escuchadas porque van elevadas con los méritos ¿de quién? De Cristo. Nuestros pecados son perdonados porque Jesucristo los carga. Nuestras vidas son santificadas porque Jesucristo nos da su luz. Somos transformados en la medida en que la palabra de Jesucristo transforma nuestros corazones. Si yo leo la Biblia y la Biblia me dice anda por aquí, y yo no ando por allí, entonces la palabra de Dios no me está transformando. Y yo no le estoy poniendo caso a Cristo. En el día del juicio todo eso aparece. Entonces nuestro secreto está en seguir a Jesús. Seguir los pasos de Jesús. Si te sientes animado a decirle al Señor, Señor, yo quiero seguir los pasos de Jesús, eso es suficiente. Esta noche dile, Señor, yo quiero seguir tus pasos. Porque si sigo tus pasos en el día del juicio, tú no me vas a abandonar. Si sigo tus pasos en el día del juicio me va a ir bien. Que Dios nos bendiga. Tú, también mi canción, Rey de gloria, bella rosa de Sarón. Eres tú mi paz, mi amigo fiel, muy hermoso y tierno eres para mí. Te adoro a ti con todo el corazón.
con toda mi alma y ser. No tendré un amigo aquí tan fiel como eres tú. Hermanos, amigos, no hay otro como Cristo. Mi gozo eres tú, también mi canción, Rey de gloria, bella rosa de Sarón. Eres tú mi paz, mi amigo fiel, muy hermoso y tierno eres para mí. Te adoro a ti con todo el corazón. Te adoro a ti con toda mi alma y ser. No tendré un amigo aquí tan fiel como eres tú. Mi canción Eres tú. Amén, amén. La Biblia dice, y se dio juicio en favor de los santos. El juicio es para demostrar que nosotros hemos seguido a Cristo. Y también para demostrar que el cuerno pequeño quiso desviarnos de Cristo al dañar el evangelio, y Dios le quitará ese poder. Al seguir a Cristo somos transformados y la salvación se mantiene en nosotros. La vida es efímera. Ahorita cuando venía en el camino me enteré de un helicóptero que cayó, parece por aquí, en el río Hudson, y murieron 6 personas. Creo que la tragedia de Dominicana ya iban por 200 y muertes y algo. La vida es así efímera, en cualquier momento nos llega. Dios no quiere asustarnos. Dios quiere mejor atraernos con el amor de Cristo, para que no nos entreguemos a Él por miedo ni por susto, sino por amor. Si por amor tú quieres hoy comprometerte con Cristo, si tal vez no lo ha hecho en tu vida, quiere entregarte a Cristo, este es el momento. Pasa aquí al frente valientemente y dile: Señor, yo quiero entregarme a ti. Porque al fin y al cabo lo que cuenta es Cristo. En el día del juicio lo que se va a ver es lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Gloria a Dios. Aquí tenemos a un valiente. Ya tenemos aquí hermanos que están caminando en este camino. Aquí viene Eric entregándole su vida a Cristo. Alguien más quiere pasar y decirle: Señor, hoy quiero entregarme a ti. Este es el momento de confesar a Jesús, porque en el día grande Jesús te va a defender. El que me confiesa delante de mi Padre, yo lo confesaré, dice Jesús. Alguien más quiere decirle a Jesús: Señor, yo quiero entregarme a ti. No importa lo que esté pasando, Dios te va a ayudar, Dios te va a transformar. A todos Dios nos transforma si se lo permitimos. Alguien más quiere venir y entregarle su vida al Señor. No tengas miedo. Jesús es el que te salva. A veces uno dice: wow, ¿qué van a decir la gente? No nos preocupemos por el que va a decir la gente. Debemos preocuparnos por nuestra salvación. La gente no nos va a salvar, pero Jesús sí nos salva. ¿Alguien más? Una persona más quiere venir aquí para orar con Él.
y decirle: Señor, te entrego. Aquí yo voy a entregar hoy a Eric en las manos de Dios. ¿Alguien más quiere pasar para yo entregarlo en las manos del Señor en esta noche? Hoy es el día de salvación. Si escucha hoy la voz de Dios, no le diga que no. Aquí viene otra hermana también que quiere entregarle su vida a Jesús. Dios me la bendiga. Amén, amén. Voy a orar. Padre que estás en los cielos, aquí ponga mis manos sobre Eric. Es tu hijo. Solo tú lo conoces y sabes lo que hay en su corazón. Al igual que nosotros, un día nos entregamos a ti. Y tú, oh Dios, nos recibiste, sucios como estábamos, y nos lavaste con tu sangre, y nos vestiste de tus vestiduras blancas de justicia. Y gracias a esas vestiduras nosotros tenemos derecho y entrada al reino de los cielos. Te presento a Eric para que tú lo ayudes, para que tú lo recibas, para que tú lo tomes, para que tú lo transformes. Sé con él, con su vida, con su familia, y permite, oh Señor, que él siga caminando con Cristo y que jamás se separe de Jesús. Aquí han pasado algunos hermanos, hay otros que están de pie, tal vez hay otros que están allí que quisieron haber pasado, pero será en otro momento. Que tu bendición descienda sobre cada uno y que podamos prepararnos y seguir a Jesús, seguir sus pisadas, porque en el día del juicio, si hemos seguido a Jesús, Él será el juez, Él tendrá la última palabra y como abogado también nos va a defender. Gracias, Señor, tu palabra permítenos entenderla, estas profecías que son profundas, que en este tiempo del fin tu Santo Espíritu la pueda aclarar en nuestras mentes y que podamos seguir adelante, porque al fin y al cabo Jesucristo, nuestro Salvador, también nos dará la victoria de la vida eterna. Gracias, llévanos con bien a nuestros hogares, tus ángeles nos cuiden, nos acompañen, podamos mañana regresar para seguir escuchando tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén, amén.